Bueno, voy a empezar con lo último que me acaba de decir el secretario general de Transparencia para luego hablar de la vacunación y el tema de los profesores, porque yo sé que usted es profesor. Él me acaba de decir que hay desorden en el gobierno. Yo quisiera saber su percepción. ¿Es necesario cambios en el gabinete? ¿Es necesario, ahora que se sabe que el señor Maraví o que en realidad el primer ministro dice que le pidió la renuncia al señor Maraví? El señor Maraví dijo que le puso la carta de renuncia al presidente y el presidente ha decidido mantenerlo en el cargo, pero lo deja sin suelo, sin piso. Es un primer ministro que no le hacen caso y además tiene esta denuncia de la señora congresista Chirinos. ¿Usted cree que es un primer ministro que se sostiene en el cargo o no? Y además tiene otras cargas, ¿no? Como los dinámicos del centro y este tipo de cosas. ¿Usted cree que habría la posibilidad de cambios en el gabinete? En primer lugar, aclarar que no hay desorden. El desorden lo crean algunos medios de prensa que quieren imponer a sus ministros. Y acá lo que democráticamente tenemos que respetar es que la población, todos los peruanos, o en gran parte, ha votado por el cambio que representa el profesor Pedro Castillo. Y como cualquier ciudadano y los funcionarios pueden proponer, sugerir, pero el que toma la decisión final es el profesor Pedro Castillo y ve con qué equipo va a garantizar cumplir los compromisos que ha anunciado en la campaña y que ha manifestado el 28 de julio. Y eso, lo que se pide ahora es que los que no han ganado las elecciones, si piensan en el Perú, en la gobernabilidad y en la democracia, que dejen trabajar y evalúen y cuestionen sobre el desempeño del trabajo que van a realizar, no sobre otros aspectos que no vienen al caso. Pero yo no he escuchado en este momento a ningún medio de comunicación, sino al secretario general de Transparencia, que se ha referido a este hecho en específico. Y justamente los ministros que ha designado Pedro Castillo son los cuestionados, ¿no? No solamente por los medios rebotan los cuestionamientos también de especialistas, Bueno, como la cuestionados por Contraloría. los medios de comunicación, porque toda la semana hemos visto los titulares que indisponen a los ministros y algunos especialistas son sus opiniones personales, porque eso no representan a una organización, digamos, que tenga bases a nivel nacional, ¿no? Y se respeta su opinión, pero no porque opina de esa manera es real lo que está opinando, es objetivo. Entonces, aquí lo que tiene que verse es que dejen trabajar al gabinete que ya Pero, recibió el voto de ¿cómo confianza indisponer a sobre los su ministros? desempeño. Congresista, ¿cómo indisponer a los ministros? Es decir, los atestados que vinculan a Maraví con Sendero Luminoso no existen. Es decir, los perfiles que no llenan los ministros o los viceministros no existen. ¿Para usted es una prueba el atestado? ¿Una prueba que combine y lo responsabiliza al profesor? Me está preguntando a mí, para mí es un conjunto de cosas que pertenecen a su pasado, pero que sí es relevante porque un ministro debe ser intachable. Bueno, es su apreciación subjetiva, pero vivimos en un Estado de Derecho donde aquí los ciudadanos tienen derechos y el derecho que tiene todo ciudadano es el derecho a la presunción de inocencia. Si no, en el Congreso veríamos pues cuántos congresistas tienen pasados oscuros, ¿no? Y también habría que cuestionarlos y también inhabilitarlos de la función. Y eso indudablemente no Para puede ser porque usted, vivimos en un Estado de Derecho donde se respetan los derechos ciudadanos, ¿no? Y uno de los derechos que ejerce un ciudadano es el derecho a la presunción de inocencia mientras no se le pruebe su responsabilidad. En todo muy bien, caso, congresista, si usted tiene alguna pero usted prueba, alguna sabe, sentencia, congresista, pero usted sabe que los congresistas son elegidos por voto popular, mientras que los ministros son designados. ¿No debería el presidente o el premier designar a personas intachables, a personas que no tienen vinculaciones ni siquiera con atestados policiales con Sendero Luminoso mínimo que nos hizo tanto daño? hay especialistas que han opinado que hay que cuestionar sobre su desempeño. Bajo esa premisa que usted manifiesta, entonces la idoneidad política
que hay sentenciados por corrupción, encarcelados por corrupción, han postulado a la presidencia de la República, han participado parte del equipo técnico. Entonces, ¿dónde quedaría el Estado de Derecho con esos ciudadanos? No, pues ahí ¿A usted está le Cerrón, correspondería pues decir no, si que es pueden secretario participar o general, no? que es secretario general de Perú Libre, ¿no? Pero más allá de eso, ¿usted cree que un pegalón que le mete un puñete a su esposa, que tiene un montón de denuncias en la comisaría, podría ejercer un cargo de ministro? Si la autoridad, la instancia respectiva, sentencia, indudablemente que ya moralmente moral y legalmente impediría que pueda ejercer una Hay función. un montón de pegalones sin Pero sentencia. Usted sabe muy bien cómo va el Poder Judicial acá. Hay un montón de pegalones sin sentencia. vivimos en un Estado de Derecho. Pero vamos a esperar 20 años hasta Judicial, la sentencia. pero ese es el Poder Judicial que tenemos, pues ese es Pero el para Estado de usted no es Derecho. Los suficiente las ciudadanos tienen derecho. denuncias. Las denuncias pueden existir muchas, pero eso no significa que tienen responsabilidad. Pero usted no le cree a una mujer entonces que va a una comisaría y que Estén pasa por condenados un mes y... mientras no haya una sentencia. Pero usted no le cree entonces a una mujer que va a la comisaría, pasa por médico legista, está moreteada, ¿no le cree? Yo le pregunto a usted, ¿usted vive en democracia o en una dictadura? No, yo le estoy yo creo en la preguntando a usted, democracia. yo Y soy la democracia, entrevistadora. No, yo le pregunto a usted. No, yo le Está bien, pero pregunto a usted. No, usted es el funcionario público que le debe yo le pregunto a usted explicaciones. también. Yo le pregunto, Usted le debe ¿vive usted en democracia o en explicaciones al Perú. dictadura? ¿Qué debe establecerse en nuestro país? ¿El Usted Estado de le Derecho debe, o la ley de la más. selva? Dígame, usted es No, pero el usted funcionario está que le promoviendo en todo caso la ley debe. de la selva. No, por favor, usted es el funcionario que Estamos le debe en un Estado de explicaciones. Derecho. Muy Estamos en bien, un pero Estado de Derecho muy donde tienen que bien. respetarse los ¿Usted derechos sabe ciudadanos. cuántas personas, cuántas mujeres son maltratadas, hacen su denuncia y que cuántas les da miedo ir al Poder Judicial y nunca termina en una sentencia? Pero vivimos en un Estado de Derecho. ¿Quién tiene que resolver esas denuncias? Una autoridad, en este caso una instancia que corresponde, que es el Poder Judicial. Entonces usted no sabe Nadie cómo está se negando, maneja aquí en nadie el está país las negando, cosas, ¿no? Cree que vivimos en nadie está Inglaterra. negando que nadie está negando ni avalando, sino que vivimos en un Estado de Derecho que todo tiene que pasar por un procedimiento. Y eso no lo he inventado yo, sino es el Estado de Derecho de un país democrático como el Perú. Mire, yo solamente Lo le otro digo... sería pues una dictadura. No, mire, es que usted yo creo que está Sería una viviendo dictadura en en la otra cual usted sociedad. parece que está induciendo. No, mire, los que creen en la dictadura son los de Perú Libre, no nosotros. A nosotros nos gusta vivir en democracia. Los periodistas nos gusta vivir en democracia, pero yo le digo algo. Estamos en un Estado de Derecho. Yo le Usted digo está induciendo algo. a que se aplique dictadura. Yo le digo Acá hay un algo. Estado de Derecho y No, un señor, Estado de Derecho. es su opinión, en todo eso es caso. mentira. Lo que usted está diciendo es mentira. Yo le digo, ¿no le parece mejor? Demuéstreme en todo caso que es mentira. Mire, yo no le tengo que demostrar nada porque usted es el funcionario público. Usted está afirmándome, pues vivimos en un Estado de Derecho, señorita. Acá estamos por la democracia y la democracia tiene leyes. Congresista, Que hay por procedimientos favor, que hay que ¿no cumplirlos. es mejor un funcionario intachable para no perder el tiempo buscando sus antecedentes, estar perdiendo el tiempo en esto y fijarnos en el sector? No hay gente intachable que puedan poner la gente de Perú Libre, el presidente de la República, para manejar los sectores más importantes del país, todos los sectores. ¿No es mejor eso? Yo quería hablar con usted de educación, pero estamos hablando de los antecedentes de Maraví. Yo le pregunto, señorita, o le hago recordar a la opinión pública que acá nos promocionaron los medios de comunicación un gabinete de lujo. ¿Y en qué terminó ese gabinete de lujo? Con el señor Villanueva encarcelado, denunciado por corrupción y otros funcionarios. A ese tipo de profesionales idóneos queremos regresar. Hay que dejar trabajar a un nuevo gabinete que tiene el ánimo de trabajar por el cambio. Y ese compromiso lo está demostrando el profesor Pedro Castillo con la selección de su gabinete, que todavía no tiene ni 40 días y están cuestionando. Déjenlo trabajar y sobre el desempeño de su función se evalúa y se
y se determina Pero nos las olvidamos evaluaciones que de desean los hacer. antecedentes entonces, y nos olvidamos que la cabeza de Perú Libre tiene una sentencia de corrupción y que está involucrado en los dinámicos del centro. Entonces todos eso nos tapamos los ojos. Bueno, usted me está preguntando una Le cosa pregunto. y yo le estoy respondiendo del gabinete sobre la situación del doctor Vladimir Cerrón, que es la que usted manifiesta, No, los está en proceso de antecedentes también. investigación. No, él es un sentenciado Y por si corrupción. ese es el doctor Vladimir Cerrón, pero el doctor Vladimir Cerrón no está ocupado ni un cargo público en el gabinete, ¿no? En todo caso, tendría que preguntarle al doctor Vladimir Cerrón qué cargo en el gabinete o en el gobierno está ocupando, porque hasta donde sé yo, no está ocupando ningún cargo público. Muy bien, retomo entonces, ¿no sería mejor tener a funcionarios así del pueblo, como ustedes dicen, que yo sé, nuestro pueblo es inteligente, tiene profesionales buenos, pero que sean intachables para no perder el tiempo en sus antecedentes y dedicarnos a hablar del sector que tanto se necesita? Bueno, intachable. Sí, al menos que no tengan vinculaciones con Sendero Luminoso. Son las personas que no tienen sentencias determinadas por la institución, que en este caso es el Poder Judicial. Las personas pueden laborar y ejercer su función. Y en ese sentido, reitero una vez más, que dejemos trabajar, centrémonos en los compromisos que el profesor Pedro Castillo ha planteado al país y no se le cargue que en 30 días se quiera pues responsabilizar lo que más de 25 años de neoliberalismo ha llevado al abandono, ha llevado a generar brechas, grandes brechas de desigualdad, como el abandono de los asentamientos humanos que no tienen agua, desagüe, no tienen título de propiedad. Y eso no es responsabilidad del profesor Pedro Castillo, que recién tiene 30 días. Esa es responsabilidad de este modelo económico neoliberal. ¿Cuántos trabajadores han sido despedidos de su puesto de trabajo? ¿Cuántas empresas han cerrado por no darles las oportunidades y facilidades? ¿Cuántos transportistas no tienen las mismas facilidades? Les secuestran los vehículos, ¿no? Existe una institución llamada ATU que se encarga de ponerle altas multas. Entonces, preocupémonos en solucionar esos problemas que tiene la población. Por eso yo le decía, no distraigamos el tema que no tiene nada que ver. Claro, es tan importante hablar del tema de trabajo, es tan importante el tema de trabajo y estamos hablando de los antecedentes del ministro en vez de estar hablando del tema del sector trabajo. Pero yo le quería preguntar... Parece que usted le utiliza más los antecedentes del ministro que otra cosa. Hablemos sobre la función y el desempeño que tiene. Sí, tiene que ver con Sendero Luminoso, a todos los peruanos nos interesan esas vinculaciones. Pero vamos a pasar de ese tema. ¿Usted tiene prueba que el señor es de Sendero Luminoso? El atestado es un atestado. ¿El atestado para usted es una prueba? Hay confesión de un testigo. A mí sí me genera sospecha, por supuesto. Por supuesto, a usted no. Pero el atestado para usted es una prueba, es una sentencia para que usted diga que el señor es de Sendero Luminoso. No es una sentencia, yo no he dicho que es un sentenciado. Vinculación, les digo. Entonces, no es una prueba. Entonces, si ese atestado del año 80... vinculaciones. Yo no le he dicho sentenciado. Sentenciado le digo a Cerrón y todos los sentenciados, ¿no? Pero yo no he dicho nada. Reitera el caso como si fuese, digamos, yo no le digo, una sentencia. Yo no he dicho sentencia. Bueno, yo no he dicho sentencia. Al periodismo a ser objetivo y tratar temas que beneficien a la población con y yo lo llamo a usted a que no ponga palabras que yo no he dicho. En ningún momento he dicho que es sentenciado. Vamos a cambiar de tema al tema educación. ¿Le parece? Bueno, no hay problema, yo estoy acá para justamente muy bien. Entonces, compartir información. Muy bien. Yo había conversado con el dirigente de Lima Metropolitana del SUTEP y me dejó una sensación medio extraña porque él tenía una serie de condiciones para regresar a la semipresencialidad y una de ellas me parecía en realidad ya muy difícil de conseguir. Ellos estaban pidiendo que se arregle la infraestructura la infraestructura educativa. Y yo le decía, pero esto tiene 20 años de retraso, no se va a poder. No se va a poder. No son muy altos los parámetros que se están solicitando para regresar a las clases. ¿A usted le parece que son razonables? Bueno, aclarando de que el dirigente de Lima Metropolitana es el profesor Gregorio Daniel Cerrón Guayguariba, ¿no? Secretario del CITER Lima Metropolitano, base de la FENATE Perú.
aclarar, ¿no? Entonces, es por un lado. Y por otro lado, lo que tiene que garantizarse es la vacunación para todos nuestros estudiantes y también las medidas de salubridad, garantizar el agua, desagüe, servicios básicos, internet, para que nuestros niños puedan también tener garantizado las medidas preventivas de salud. Y eso debe ser de manera progresiva, ¿no? Y consultando también con los padres de familia, porque hay muchos padres de familia que todavía tienen temor, sobre todo en los asentamientos humanos, y no solamente asentamientos humanos, ¿no? De todo el país. Y eso, conversando y dialogando con el ministro de Educación, yo pienso de que puede haber un consenso para el retorno progresivo a las clases previa garantía de la vacunación a todos los estudiantes. Y además hay que dejar claro que en este periodo de 5 años no se va a poder reconstruir o hacer más colegios porque tenemos un retraso de 20 años en lo que infraestructura se refiere. Al respecto, ese es parte del abandono que ha habido de la educación pública por parte de este modelo económico neoliberal que no ha invertido nada en educación, a pesar que el Acuerdo Nacional en el año 2001 acordó incrementar no menos del 6% del PBI en educación. Mire, 2001, estamos 2021, ¿cuántos tiempos han pasado? ¿Y cuánto sigue el PBI en educación? No llega ni siquiera al 4%. A pesar de que en el artículo 83 de la Ley General de Educación establece también que el PBI de educación no debe ser menor al 6%. Han pasado más de 19 años y hasta la fecha no ha habido esa atención debida a la educación pública. Hoy, con un nuevo gobierno, una nueva gestión, el profesor Pedro Castillo tiene todo el compromiso como maestro de darle esa facilidad a la educación pública, a ese financiamiento que requiere para poder darle la atención que todos los estudiantes merecen en esta gestión del gobierno del profesor Pedro Castillo. Muy bien, entonces el SUTEP y todos los maestros están comprometidos, el FENATE también están comprometidos a regresar a la semipresencialidad, es decir, tratar de que los niños salgan de este encierro poco a poco, con grupos muy pequeños, con clases reducidas para en realidad no seguir perdiendo todo lo que se pierde, ¿no? Cuando un niño no está en la escuela. No es igual estar en casa que interactuar en la institución educativa. Y ese retorno ya progresivamente debe darse, como ya lo ha anunciado, pero previa coordinación con los padres de familia y garantizando también las medidas de salubridad como la vacunación y los servicios básicos. Y en ese sentido, el ministro de Educación está pensando pues en no solamente que retorne, ¿no? Sino también ya generar una estabilidad emocional, porque el estar encerrados los niños sin interactuar socialmente no es un buen aprendizaje que esta emergencia sanitaria ha traído como parte pues de esta nueva etapa que no solamente el Perú, sino todo el mundo, ¿no? Que la mejor educación es la educación presencial y de manera social interactuando, ¿no? Para evitar también los problemas psicológicos, emocionales, que en este proceso se ha podido conocer al respecto. Y ustedes como bancada, porque Perú Libre tiene a muchos maestros, como bancada, ¿creen que es necesario que se les dé un impulso importante para que los niños, a partir de los 12 años, porque no hay vacunas para los más chiquitos, a partir de los 12 años ya estén vacunados este año, que se les dé cierta prioridad para que no sigan encerrados el próximo año y que si se puede utilizar, pues desde enero se utilice pues en algún tipo de talleres o no sé, los colegios que han estado cerrados tanto tiempo? Bueno, en primer lugar saludo el trabajo mancomunado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que han venido dando la vacunación amplia, ¿no?, a toda la población, y eso también garantizando para que los estudiantes y los profesores puedan también llegar a ser vacunados. Esperamos que dentro del plan del gobierno de los 100 días se pueda ampliar más para que tenga mayor cobertura y más peruanos, y sobre todo nuestros estudiantes estén también, digamos,
con vacunas en su momento, ¿no? Hoy día hay que hacer recordar, quiero cerrar con esto nuestra comunicación, hoy día están vacunando a los maestros, vayan, vacúnense, que ya las vacunas están a su disposición.